Mi marido apareció con su amante en mi cumpleaños, pero ¿cuándo mi familia? En un mundo donde el lujo deslumbra, donde las apariencias parecen más importantes que la verdad, nadie imagina lo que se esconde detrás de una sonrisa perfecta ni lo que puede ocurrir en una sola noche. Cuando el poder, el orgullo y la traición se cruzan, la vida de una mujer cambia para siempre, y lo que comienza como una celebración se transforma en una batalla silenciosa por respeto y dignidad. No te pierdas ni un segundo de esta historia llena de emociones, secretos y giros que no podrás anticipar. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. La noche madrileña vestía su mejor gala y el Hotel Ritz se había transformado en un escenario digno de un cuento imposible. Los pasillos rebosaban de invitados ansiosos por ser vistos, el sonido de los violines se mezclaba con murmullos elegantes y el aroma de los perfumes franceses flotaba en el aire como si fueran parte de la decoración. Isabel Montoro, la protagonista involuntaria de la velada, descendía las escaleras principales con la seguridad que dan los años de etiqueta, sin imaginar que en pocas horas su mundo se quebraría frente a todos. Cada mirada se posaba en ella, convencida de que esa sería una noche perfecta. El banquete estaba dispuesto con una precisión que hablaba de dinero y tradición. Mesas cubiertas con manteles bordados, vajillas traídas de Florencia y copas de cristal que reflejaban las luces de las arañas suspendidas en el techo. Isabel, envuelta en un vestido de diseñador que acariciaba su silueta, saludaba con sonrisas medidas, consciente de que cada gesto suyo podía convertirse en comentario para las revistas sociales del día siguiente. Aún así, su corazón latía con un vacío. La ausencia de Alejandro, su marido, no podía pasar inadvertida mucho tiempo. Los periodistas, siempre atentos, comenzaban a murmurar sobre su retraso. Quizá una reunión de última hora en el banco, susurraban algunos. Isabel fingía calma, pero por dentro el orgullo empezaba a resquebrajarse. Desde hacía meses notaba en Alejandro una distancia inexplicable, noches en las que prefería revisar cuentas conjuntas y balances antes que mirarla a los ojos. Aquella frialdad la perseguía incluso en medio de tanto lujo. Su padre, Eduardo Montoro, intentaba restarle importancia, recordándole que los negocios nunca dormían, pero Isabel intuía que había algo más. De repente, las puertas del salón se abrieron con un estruendo que interrumpió la música. Las cabezas se giraron al unísono y los murmullos crecieron hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. Allí estaba Alejandro, impecable en su traje oscuro, con una seguridad que rozaba la arrogancia. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue la figura que lo acompañaba. Una joven deslumbrante, de curvas estudiadas y sonrisa venenosa, Lucía Ferrer. Caminaba del brazo de él como si el salón entero le perteneciera. El silencio cayó como una losa. Isabel, petrificada en su mesa, apenas pudo pestañear. Alejandro, con la voz firme y un gesto insolente, alzó la copa para captar la atención. Damas y caballeros, permítanme presentarles a la mujer que realmente me completa. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. Lucía inclinó la cabeza con un aire triunfante, disfrutando del espectáculo, mientras los presentes contenían risas nerviosas y miradas de complicidad maliciosa. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las joyas que colgaban de su cuello parecían pesadas cadenas. El vestido que tanto admiró en el espejo ahora era un disfraz inútil. Su respiración se entrecortó, pero se obligó a mantener la compostura. Había sido educada para sonreír aunque ardiera por dentro, para sostener la dignidad incluso cuando el mundo se desmoronaba. Y aunque las lágrimas le quemaban los ojos, se negó a dejar que rodaran frente a esa multitud hambrienta de escándalo. Los invitados reaccionaron con un falso protocolo que escondía el morbo. Algunos aplaudieron con tibieza, otros intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Las mujeres cuchicheaban con malicia, los hombres disimulaban sonrisas burlonas. Nadie se atrevía a mirar directamente a Isabel, pero todos esperaban verla romperse en pedazos. En ese instante, comprendió que ya no se trataba solo de una traición matrimonial. Era una humillación pública diseñada para destruir su orgullo. Eduardo Montoro, desde la mesa principal, apretó la mandíbula hasta que se le marcaron las venas. El magnate sabía manejar fusiones empresariales y retiradas de fondos millonarios, pero ver a su hija expuesta de aquella manera lo desarmaba. Sin embargo, no intervino. Entendió que Isabel debía librar su propia batalla, que era su dignidad la que estaba en juego y no podía ser rescatada por el poder paterno. Ese silencio, cargado de respeto y dolor, fue el regalo más amargo que podía ofrecerle en ese momento. Alejandro, disfrutando de la atención, se permitió una última puñalada.
Se inclinó hacia Isabel y, en voz lo suficientemente alta para que varios lo escucharan, dijo: «Al fin estoy donde quiero estar, y tú deberías acostumbrarte a tu nuevo lugar». La crueldad de esas palabras golpeó a Isabel más fuerte que cualquier rumor. No contestó, no gritó, no lloró. Simplemente lo miró con una serenidad que desconcertó incluso a los más cínicos del salón. Esa calma, lejos de ser resignación, escondía una furia fría que nadie supo descifrar. Cuando los murmullos se transformaron en carcajadas disimuladas, Isabel permaneció inmóvil, clavada en su silla como una estatua de hielo. Los ojos le brillaban no de lágrimas, sino de algo más peligroso: decisión. Quien la conociera bien habría reconocido esa mirada como la antesala de una tormenta. Y aunque en ese momento todos la creyeron derrotada, ella ya estaba jurando en silencio que esa humillación sería la chispa de una venganza implacable. La mañana siguiente llegó con la crueldad de la luz que entra por las ventanas grandes de la casa de Isabel. El día parecía burlarse de ella con su claridad radiante, mientras la realidad le explotaba en la cara. Sobre la mesa del comedor, un asistente dejó los periódicos abiertos como cuchillos listos para cortar su dignidad. La esposa descartada, titulaban en grandes letras. Fotografías de Alejandro y Lucía entrando al salón del Ritz brillaban en cada portada, como si la humillación de anoche fuera un espectáculo para el país entero. Las redes sociales no tardaron en convertir la traición en meme. Frases crueles acompañaban imágenes editadas de su vestido de gala, ridiculizando la manera en que había permanecido inmóvil frente a la ofensa pública. Influencers comentaban la jugada con ironía, como si su vida privada fuera un show de entretenimiento. Isabel, sentada en la cabecera de la mesa, bebía un sorbo de café que le sabía a ceniza. Su orgullo se retorcía con cada comentario, pero no dejó escapar un solo gesto de debilidad frente a los empleados de la casa. Alejandro, en cambio, parecía disfrutar de la atención. Los mismos medios que antes lo trataban con distancia ahora lo llamaban valiente por haber dado un paso hacia la pasión. Lo fotografiaban saliendo de un restaurante elegante de la Castellana con Lucía, quien reía como si el mundo entero estuviera a sus pies. El falso romance se convirtió en portada de revistas de sociedad, y las imágenes de sus viajes a un hotel boutique en Marbella ya circulaban con detalles morbosos. Isabel sintió como la mentira se multiplicaba como un virus que buscaba infectar su reputación. Los mensajes de condolencia llegaron en cascada, pero más parecían curiosidad disfrazada que verdadero apoyo. «Sé fuerte, querida», escribían mujeres que en secreto disfrutaban del escándalo. Incluso algunos socios de la familia Montoro llamaban para preguntar con falsa cortesía cómo estaba, aunque lo único que querían era medir la reacción del magnate ante la vergüenza pública. Isabel, que había aprendido desde niña a detectar la hipocresía, decidió no responder a la mayoría. Su silencio era su escudo, aunque la herida ardiera en lo más hondo. El padre de Isabel, Eduardo, permanecía en su despacho, rodeado de muebles oscuros y documentos financieros que hablaban de poder. Desde allí analizaba la situación con la frialdad de un estratega. «Los periódicos creen que esto es una comedia romántica, pero no entienden que tocan a mi familia», murmuró mientras cerraba un informe bancario. Para él, cada titular no solo representaba una burla hacia su hija, sino también una amenaza a la dignidad del apellido Montoro. Y aunque la furia le hervía por dentro, sabía que aún no era el momento de actuar. Isabel pasó la tarde frente a la televisión, observando cómo tertulianos de programas de espectáculos analizaban su vida con la ligereza de quien comenta el clima. Algunos opinaban que debía perdonar, otros insinuaban que se había vuelto invisible para Alejandro porque descuidó la relación. Cada palabra era una puñalada disfrazada de consejo. La rabia empezó a ocupar el espacio que antes llenaba la tristeza. «No voy a darles el gusto de verme derrotada», se dijo en voz baja, como si las paredes pudieran guardar su secreto. En medio de la tormenta mediática, llegaron llamadas inesperadas. Amigas de la infancia, ahora casadas con políticos o empresarios, le pedían encuentros discretos para apoyarla. Isabel sonrió con ironía. Sabía que solo querían acercarse al escándalo como moscas atraídas por la miel. Les negó con amabilidad, mientras en su interior crecía una fuerza que nunca antes había sentido. Comprendió que la verdadera soledad comienza cuando los demás dejan de verte como persona y solo como noticia. La noche cayó, y en la intimidad de su habitación, Isabel abrió una caja donde guardaba recuerdos de su matrimonio. Fotografías de viajes, cartas de cumpleaños, incluso una tarjeta de crédito conjunta que Alejandro había dejado olvidada. Cada objeto era un recordatorio de la farsa en la que había vivido. Tomó una de las fotos, aquella a la que sonreían en un jardín de Lisboa, y la observó largo rato.
Luego, con un gesto decidido, la rasgó en pedazos pequeños que cayeron como confeti tristes sobre la alfombra. Mientras los trozos se dispersaban, Isabel se descubrió respirando mejor. No era una liberación completa, pero sí un primer paso hacia algo nuevo. Esa destrucción simbólica no reparaba la humillación, pero le devolvía un mínimo control sobre la narrativa de su vida. Alejandro cree que me ha vencido, pero no entiende lo que soy capaz de hacer, pensó mientras se miraba en el espejo, con el cabello aún perfectamente recogido y la mirada dura como el mármol. Afuera, Madrid seguía su rutina, pero dentro de la casa Montoro había nacido un juramento silencioso. Isabel no sabía aún cómo, pero estaba segura de que encontraría la manera de responder. Ya no se trataba de un matrimonio roto ni de una reputación dañada. Se trataba de recuperar el respeto que merecía. Y mientras los titulares seguían riéndose de la esposa descartada, ella empezaba a escribir, sin darse cuenta, el prólogo de su venganza. En la residencia principal de los Montoro, un palacio moderno con jardines perfectamente recortados y ventanales enormes, Eduardo se encerró en su despacho desde las primeras horas del día. Sobre la mesa de roble reposaban informes financieros, balances y cartas de accionistas alarmados por la caída en las acciones de la empresa de Alejandro. El silencio solo era interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo, que parecía marcar el tiempo de un ultimátum inevitable. El magnate, acostumbrado a decidir sobre millones en cuestión de segundos, se debatía entre el amor de padre y la responsabilidad de hombre de negocios. La humillación de Isabel en el RIF no había sido solo un golpe sentimental, había sido una afrenta pública contra la familia. En la élite madrileña, donde el orgullo y la reputación pesan tanto como los números en una cuenta bancaria, Alejandro había cruzado un límite imperdonable. Eduardo sabía que el apellido Montoro no podía permitirse la burla de los periódicos ni el desprecio de los socios internacionales. Si no actuaba con firmeza, corría el riesgo de que el escándalo manchara décadas de trabajo y de respeto ganado en bancos, hoteles y agencias de viajes. Reunió a su círculo más cercano en una sala privada de un club exclusivo. Allí, rodeados de sillones de cuero y humo de habanos, presentó su decisión con la calma de quien está acostumbrado a dar órdenes que cambian destinos. Se retirarán inmediatamente todos los fondos invertidos en las compañías dirigidas por Alejandro Llorente, anunció sin titubear. Los consejeros intercambiaron miradas de sorpresa. No esperaban un movimiento tan radical. Eduardo, sin embargo, sabía que en las finanzas no hay espacio para la compasión cuando está en juego la dignidad. La noticia de la retirada de capital se propagó como un incendio. En cuestión de horas, los corredores de bolsa comenzaron a vender acciones, las transferencias se frenaron y los rumores de bancarrota empezaron a circular en los pasillos de los bancos. Lo que parecía un imperio sólido se convirtió en un castillo de arena que el mar comenzaba a devorar. Alejandro, que se pavoneaba de sus supuestas habilidades de inversor, se encontró de pronto enfrentando un colapso que no entendía cómo detener. En un restaurante elegante del centro de Madrid, mientras almorzaba con Lucía y algunos socios, recibió la llamada que lo dejó helado. Los inversionistas extranjeros se retiraban, los contratos quedaban en suspenso y las propiedades hipotecadas empezaban a perder valor. El rostro de Alejandro, normalmente arrogante, palideció mientras intentaba disimular ante sus acompañantes. Lucía, con su bolso de diseñador sobre la mesa, le tocó el brazo en un gesto mecánico, sin comprender aún que su vida de lujo comenzaba a tambalearse. Isabel, desde la distancia, observaba en silencio. No celebraba, tampoco lloraba. Simplemente escuchaba a su padre exponer los movimientos financieros como si estuviera relatando una partida de ajedrez. Por primera vez entendía que el poder verdadero no estaba en un vestido caro ni en un evento social, sino en la capacidad de un hombre como Eduardo para decidir dónde colocar o retirar fondos. Aunque agradecida, Isabel también sintió un vacío. Esa batalla no era suya, y la herida de su dignidad seguía abierta. Los periódicos de la tarde ya hablaban de la crisis inesperada del magnate Llorente. Lo que ayer era romance y glamour hoy se convertía en sospechas de mala gestión. Los comentaristas financieros analizaban las cifras en televisión, mostrando gráficos rojos que descendían como si fueran precipicios. Alejandro se vio obligado a convocar una rueda de prensa, convencido de que su voz bastaría para tranquilizar al mercado. Pero la soberbia se convirtió en su peor enemigo. Frente a las cámaras, con el ceño fruncido y la corbata demasiado ajustada, Alejandro intentó culpar a una campaña de difamación orquestada por enemigos invisibles. Los periodistas no se dejaron engañar. Preguntaban por las cuentas congeladas, por los socios que retiraban sus aportes y por el silencio de la familia Montoro. La conferencia terminó en un caos de gritos y flashes,
mientras Alejandro abandonaba el salón con pasos torpes y un sudor frío recorriendo su frente. En la mansión, Isabel lo vio todo por televisión. No sintió lástima, tampoco satisfacción plena. Observaba a ese hombre que había osado destruir su dignidad, convertido en una caricatura de sí mismo. El poder de papá lo está hundiendo, pensó con una mezcla de orgullo y amargura. Ella sabía que tarde o temprano tendría que tomar las riendas de su propia venganza. No podía depender eternamente de la autoridad paterna, porque entonces seguiría siendo vista como la hija protegida, no como la mujer que había sobrevivido a la traición. Esa noche, en su habitación, Isabel abrió el ventanal y respiró el aire fresco de Madrid. La ciudad, con sus luces titilando, parecía ajena al drama que se cocinaba en su círculo. Cerró los ojos y se repitió en silencio que no era una víctima. El golpe de Eduardo había sido necesario, pero su propio combate estaba apenas por comenzar. En el fondo, sabía que la humillación sufrida en el Riz pedía una respuesta personal, una estrategia que llevara su nombre y no el de su padre. La caída de Alejandro en los mercados era tema obligado en los clubes privados y en los cafés elegantes de Madrid. Mientras tanto, Isabel se refugiaba en su casa, rodeada de muebles antiguos y ventanas enormes que dejaban entrar la luz de la tarde. Podía escuchar el eco de su propio corazón mientras repasaba los titulares. Sí, el orgullo de su padre había comenzado a vengar la humillación sufrida, pero en su interior algo le decía que no era suficiente. La herida que Alejandro había abierto no se cerraría con números rojos en una pantalla. Una tarde, en el jardín de la residencia, Isabel conversaba con su madre, quien la miraba con ternura y preocupación. «Tu padre ya le ha dado donde más duele. El dinero», dijo suavemente. Pero Isabel no podía conformarse. «No se trata solo de cuentas y propiedades, mamá. Es mi dignidad lo que quedó pisoteado delante de todos». Ese contraste entre el orgullo familiar y su dolor íntimo la mantenía despierta noche tras noche, incapaz de encontrar paz. Los amigos más cercanos intentaban aconsejarla, aunque la mayoría lo hacía con cautela. «Tienes un apellido que te protege, Isabel», le decía una amiga en un spa de lujo, mientras ambas recibían tratamientos de belleza. Pero esas palabras la irritaban. Ella no quería seguir siendo la hija del magnate ni la mujer engañada. Deseaba ser reconocida por su fuerza y por su capacidad de decidir, sin depender de las transferencias que su padre podía hacer o deshacer con un simple movimiento de mano. Fue en ese momento cuando apareció Javier Ortega, consultor financiero y hombre de renombre en la élite empresarial. Lo conoció en un almuerzo discreto en Marbella, organizado por un socio común. Su porte elegante, su voz serena y la forma en que la miraba sin compasión ni lástima la desarmaron. Durante la comida, Javier no habló de moda ni de rumores. Le habló de estrategias, de cómo una persona inteligente podía derribar a un adversario sin perder el respeto. Esa conversación quedó grabada en Isabel como un despertar. Después del almuerzo, mientras caminaban por el paseo marítimo frente a un hotel boutique, Javier la sorprendió con una pregunta directa. «¿Qué quieres realmente, Isabel? ¿Que tu padre acabe con Alejandro, o ser tú misma quien firme su ruina?» La brisa del mar movía su cabello, y por un instante ella se sintió desnuda frente a la verdad. Nadie hasta entonces se lo había dicho con tanta claridad. El dilema que había intentado ignorar se presentaba frente a ella sin posibilidad de escape. Esa noche, de regreso en Madrid, Isabel repasó cada palabra de Javier. Se miró en el espejo, observando su reflejo entre las joyas y el vestido elegante que aún llevaba puesto. Por primera vez se preguntó si toda esa apariencia de lujo no era también una cárcel. Podía vivir protegida por el apellido Montoro, sí, pero eso la condenaba a ser secundaria en su propia historia. La voz de Javier resonaba en su mente. «No eres la víctima, eres la clave de la ruina de él». En los días siguientes, comenzaron a encontrarse en secreto. No en fiestas ni en banquetes, sino en restaurantes elegantes donde podían hablar sin interrupciones. Javier le enseñaba cómo revisar balances, cómo leer entre líneas en contratos y cómo detectar las grietas que podían hundir a un magnate arrogante. Isabel absorbía cada detalle como si hubiera nacido para ello. Descubría una faceta de sí misma que había permanecido dormida, esperando el momento adecuado para despertar. Alejandro, mientras tanto, seguía apareciendo en las páginas sociales, tratando de sostener la fachada de magnate enamorado. Lo fotografiaban en viajes relámpago con Lucía, posando en yates y celebrando cenas costosas. Lo que el público no veía era el nerviosismo detrás de esa sonrisa forzada. Isabel, al observar esas imágenes, ya no sentía la misma mezcla de dolor y rabia. Sentía algo nuevo, la serenidad de quien sabe que el enemigo no imagina lo que se le viene encima.
El dilema seguía latente, sin embargo. Cada noche, cuando se acostaba en su habitación silenciosa, Isabel se preguntaba si era capaz de tomar la rienda de su propia venganza. No se trataba solo de exponer a Alejandro, se trataba de transformarse a sí misma. Y en esa transformación, el riesgo era alto, perder la seguridad del poder paterno y enfrentarse sola al juicio de la sociedad. ¿Estaba preparada para que el mundo la viera como una mujer implacable? El encuentro definitivo con Javier llegó en un hotel de Marbella, en una suite donde la confidencialidad estaba asegurada. Tras horas revisando documentos y estrategias, él la miró fijamente y le dijo: «No quiero hablarte como consultor, Isabel, sino como hombre. Tú no eres una mujer vencida. Eres la llave que puede cerrar para siempre la puerta del orgullo de Alejandro». Ella guardó silencio, pero en sus ojos brilló la chispa de una decisión que aún no había tomado. ¿Y tú? ¿Crees que Isabel debería seguir protegida bajo el poder de su padre, o arriesgarse a usar su propia fuerza para destruir a Alejandro? La determinación de Isabel comenzó a traducirse en acción. Pasaba largas horas en la biblioteca privada de la casa familiar, revisando cajas con contratos antiguos, correspondencias y registros contables que Alejandro había dejado bajo llave creyendo que nadie los tocaría. Entre papeles amarillentos y carpetas de lujo con iniciales grabadas, encontró los primeros indicios de irregularidades. Había contratos firmados por Lucía, quien ni siquiera formaba parte oficial de la empresa. Esa primera grieta en el imperio de su marido le aceleró el pulso como si hubiera descubierto un tesoro escondido. Cada documento que Isabel repasaba era una pieza de un rompecabezas oscuro. Notaba transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, nombres de sociedades que jamás había escuchado y movimientos de dinero que coincidían con fechas de viajes románticos de Alejandro y Lucía. Comprendió que no era solo una traición sentimental. Era un desfalco encubierto, una farsa sostenida con los recursos de la familia Montoro. Esa revelación le dolió en el orgullo, pero al mismo tiempo le dio el primer sabor de justicia. Mientras tanto, los medios seguían alimentando la imagen de Alejandro como un magnate indestructible. Fotografías suyas en yates, cenas en restaurantes elegantes y paseos por hoteles boutique mantenían la ilusión de poder intacta. Lucía, con vestidos de diseñador y joyas nuevas, parecía brillar más que nunca en las portadas de revistas. Isabel, observando todo desde la distancia, no se dejó engañar. Sabía que esa fachada estaba construida sobre cimientos podridos que en cualquier momento podían venirse abajo. En la intimidad de su casa, Isabel comenzó a llevar un cuaderno donde anotaba cada hallazgo. Fechas, cifras, nombres y hasta pequeñas contradicciones en documentos bancarios. Esa libreta se convirtió en su arma secreta, un archivo personal que solo compartía con Javier. Él la escuchaba atentamente en cada encuentro, admirando la claridad con la que ella comenzaba a moverse en un terreno que antes parecía ajeno. «Estás aprendiendo más rápido de lo que imaginaba», le decía con una sonrisa que mezclaba respeto y complicidad. Una tarde, en un café discreto, Javier le mostró cómo ciertos contratos estaban vinculados a propiedades registradas en nombre de terceros. Casas, locales comerciales e incluso una villa a la costa habían sido adquiridos con fondos desviados. Isabel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La villa había sido escenario de un viaje en el que Alejandro fingió una reunión de negocios mientras ella lo esperaba en Madrid. Esa mentira, descubierta en papeles fríos, la hirió más que cualquier rumor. La rabia se mezcló con una sensación de poder. Por primera vez, Isabel tenía pruebas tangibles, no solo sospechas. Cada descubrimiento la convencía más de que su venganza debía ser personal y meticulosamente planeada. No podía limitarse a humillar a Alejandro como él lo había hecho en el Ritz. Debía exponerlo ante todos y despojarlo de la máscara de éxito que tanto cuidaba. La dignidad que había perdido en aquel salón no se recuperaría con lágrimas, sino con hechos. Isabel comenzó a entrenarse en la paciencia. No compartía nada con su familia, ni siquiera con su madre, para evitar filtraciones. Aprendió a sonreír en público, a mostrarse tranquila en cenas familiares y a ocultar que en su interior se estaba gestando una tormenta. En silencio, seguía reuniendo documentos y sumando piezas al rompecabezas. Cada día que pasaba se sentía menos víctima y más estratega, aunque todavía llevaba consigo la cicatriz de la humillación inicial. Alejandro, ajeno al peligro que lo acechaba, continuaba exhibiéndose con Lucía en hoteles de lujo y clubes privados. En una entrevista televisiva, llegó a afirmar que su relación con Isabel había terminado en buenos términos, como si hubiera sido un acuerdo amistoso. Esa mentira pública fue la chispa final que consolidó en Isabel el deseo de actuar. Ya no se trataba solo de recuperar su dignidad.
Era necesario exponer la falsedad de ese hombre ante el mismo mundo que lo aplaudía. El cuaderno de Isabel se llenaba de anotaciones cada vez más reveladoras. Descubrió que Alejandro incluso había solicitado tarjetas de crédito adicionales a nombre de Lucía, cargando a cuentas conjuntas gastos que iban desde joyas hasta viajes de lujo. Era la prueba definitiva de que su traición no era solo emocional, sino también financiera. El coraje de Isabel crecía con cada página escrita, mientras Javier la alentaba a mantener la calma y preparar el golpe en el momento oportuno. Al final de esa semana, Isabel encontró un dossier olvidado en una caja fuerte, lleno de facturas y contratos con firmas falsificadas. Era el eslabón que confirmaba todas sus sospechas. Alejandro había construido su imagen de magnate con el dinero de los Montoro. Cerró la caja con manos temblorosas, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva. Ahora tenía las primeras armas de una guerra que pensaba librar hasta el final, una guerra que ya no se trataba de amor, sino de orgullo y dignidad. Los días que siguieron al hallazgo del dossier fueron un punto de inflexión para Isabel. Ya no era la mujer que había permanecido inmóvil bajo las lámparas de cristal del Riz, sino alguien que había descubierto en sí misma una capacidad insospechada. Cada documento revisado, cada transferencia identificada, le devolvía una sensación de control que había perdido entre las risas maliciosas de aquella noche. La tristeza se transformaba lentamente en una determinación firme, como si dentro de ella hubiera despertado un poder que había estado dormido demasiado tiempo. Javier, al percibir esa transformación, la animaba a no retroceder. «Tu fuerza no está en el apellido Montoro ni en la cuenta de tu padre», le dijo durante un almuerzo en un restaurante elegante de la Castellana. «Está en tu inteligencia y en tu capacidad para decidir». Isabel lo escuchaba con atención, sorprendida por la manera en que ese hombre no la trataba como víctima, sino como aliada. Entre sorbos de vino y conversaciones sobre estrategias, comprendió que lo que estaba en juego no era solo un matrimonio roto, sino su dignidad ante toda la sociedad. Esa misma tarde, en la biblioteca familiar, Javier le enseñó a leer entre líneas balances complejos y a detectar irregularidades en contratos aparentemente impecables. Isabel absorbía el conocimiento con la pasión de quien descubre una nueva identidad. Cada cifra, cada detalle, se convertía en un arma que podía usar contra Alejandro. «No subestimes lo que estás aprendiendo», le advirtió Javier. «El poder no solo se mide en dinero, también se mide en información». Mientras tanto, Alejandro continuaba con su fachada de magnate indestructible. Los periódicos publicaban fotos suyas en clubes privados, rodeado de socios que fingían admirarlo. Lucía posaba a su lado con vestidos de diseñador y joyas recién adquiridas, como si la crisis empresarial no existiera. Isabel veía esas imágenes en silencio y sonreía con frialdad. Lo que nadie sabía era que, detrás de esa sonrisa tranquila, se estaba construyendo una estrategia que tarde o temprano derrumbaría toda esa escenografía de lujo. El proceso de transformación no fue sencillo. Hubo noches en las que la soledad pesaba tanto que sentía la tentación de rendirse. Recordaba la humillación del Riz y le volvía el deseo de desaparecer del ojo público. Pero bastaba con abrir el cuaderno de anotaciones y repasar cada prueba contra Alejandro para recuperar la fuerza. Esa libreta ya no era solo un registro, era el testimonio de su renacimiento. En sus páginas no había lágrimas, había planes. Javier, cada vez más cercano, se convirtió en un confidente indispensable. Había una tensión que crecía entre ellos, más allá de los negocios. En una cena de gala, mientras revisaban discretamente un contrato fraudulento en medio del ruido de copas y conversaciones superficiales, sus manos se rozaron. Isabel sintió un calor inesperado recorrerle la piel. Javier sostuvo su mirada y, con voz baja, susurró: «No es solo sobre negocios, Isabel. Es sobre ti». Esa confesión la desarmó por completo. Isabel no respondió de inmediato, pero esa noche, de regreso a su casa, recordó cada palabra. Frente al espejo, se preguntó si era posible volver a confiar en alguien después de haber sido traicionada de manera tan cruel. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con un fuego nuevo. El dilema no era fácil. Podía entregarse a esa conexión con Javier o mantener la distancia para no perder el foco de su venganza. Por ahora, decidió guardar silencio y dejar que el tiempo respondiera. Mientras tanto, las pruebas contra Alejandro crecían como una bola de nieve. Isabel ya no necesitaba depender de los movimientos de su padre. Ella misma había aprendido a detectar las debilidades en las empresas del marido. Sabía qué cuentas ocultaba, qué propiedades había registrado a nombre de terceros y qué deudas intentaba disfrazar. Cada hallazgo reforzaba su confianza. Alejandro creía que seguía en control,
pero en realidad estaba rodeado por un círculo invisible que Isabel apretaba poco a poco. El contraste entre la fachada pública y la verdad privada se volvía cada día más evidente. Alejandro posaba sonriente en revistas de sociedad, mientras en privado recibía llamadas desesperadas de bancos que le exigían explicaciones. Lucía, aunque aún disfrutaba del lujo, comenzaba a notar la tensión en los gestos de su amante. Isabel, en cambio, aprendía a moverse con calma, segura de que el golpe definitivo debía darse en el momento preciso, cuando nadie pudiera anticiparlo ni detenerlo. Así, entre balances financieros y cenas de gala, Isabel consolidaba su renacimiento. Ya no era la esposa humillada, sino la estratega silenciosa que planeaba el derrumbe de un imperio falso. Y aunque la atracción por Javier la inquietaba, supo que ese no era el momento de dejarse llevar por sentimientos. Había un objetivo más urgente: demostrarle al mundo que nadie podía arrebatarle la dignidad y salir impune. La caída silenciosa de su fortuna comenzó a reflejarse en los ojos cansados de Alejandro. Lo que antes era arrogancia pura se transformó en nerviosismo disfrazado de sonrisas forzadas. Cada reunión con inversores era un campo de batalla en el que trataba de ocultar balances rojos y cuentas congeladas. Su orgullo, acostumbrado a los aplausos y al respeto automático, empezaba a resquebrajarse. Y aunque en público aún sostenía el discurso del magnate invencible, en privado sabía que las paredes de su imperio se estaban agrietando con rapidez. Lucía fue la primera en notar el cambio. Una mañana, mientras disfrutaban de un desayuno en la terraza de una suite de hotel, le preguntó con voz impaciente: «Alejandro, ¿dónde está el dinero? Prometiste una vida de lujo, viajes y propiedades, pero últimamente solo hablas de problemas». Él, con gesto seco, la mandó callar, como si esa incomodidad fuera una traición. Sin embargo, en el fondo le dolía que incluso su amante empezara a dudar de su poder. Esa sospecha era el golpe más duro a su ego. En los círculos sociales, los rumores crecían como fuego en pólvora. Algunos decían que la familia Montoro le había dado la espalda, otros aseguraban que los bancos habían cerrado las líneas de crédito. Alejandro lo negaba con rabia, pero cada evento social se convertía en un suplicio. Detrás de las sonrisas falsas sentía el peso de las miradas inquisitivas. Para un hombre que había construido su imagen en torno a la admiración ajena, ese desprestigio era peor que cualquier pérdida material. Decidió entonces confrontar a Isabel, convencido de que ella era la responsable de su ruina silenciosa. La buscó en una cena benéfica en un club privado, rodeado de políticos y empresarios. Con un gesto cargado de furia, se acercó a ella mientras los invitados observaban con curiosidad. «Estás detrás de esto, ¿verdad?», le susurró entre dientes, apretando el puño sobre la mesa. Isabel, impecable con un vestido de seda azul y un bolso de cuero que colgaba delicadamente de su silla, lo miró con calma y respondió: «Aún no he empezado, Alejandro». Esa frase, dicha con serenidad y sin elevar la voz, fue un golpe más devastador que cualquier grito. Los pocos que alcanzaron a escucharla se miraron entre sí con asombro. Alejandro, acostumbrado a verla doblegarse, no pudo soportar la frialdad de esa respuesta. En un arranque de ira, levantó su copa de cristal y la estrelló contra el suelo, provocando un silencio incómodo en el salón. Todos giraron la cabeza hacia él, y por primera vez, el magnate que se creía intocable fue visto como un hombre débil y descontrolado. Lucía trató de calmarlo, posando su mano en su brazo con gesto nervioso, pero él la apartó con brusquedad. La escena se convirtió en el comentario de la noche, multiplicándose en susurros que recorrieron las mesas como un veneno imparable. Isabel, en cambio, permaneció erguida, con una expresión serena que contrastaba con el espectáculo de su marido. Su dignidad intacta frente al ridículo público de Alejandro era, en sí misma, una victoria silenciosa. Esa misma noche, Alejandro se encerró en la oficina de su apartamento, rodeado de papeles desordenados y facturas atrasadas. Revisó una y otra vez los extractos bancarios, buscando una salida que no existía. Cada cuenta revisada le devolvía la confirmación de que estaba atrapado. La sensación de impotencia lo carcomía, porque toda su vida había dependido de la ilusión de control. Y ahora, esa ilusión se desmoronaba como una baraja mal construida. En su desesperación, buscó culpables en todas partes. Acusó a sus socios de traición, a los bancos de manipulación y a la familia Montoro de conspiración. Pero en el fondo sabía que la verdadera amenaza era Isabel. Su serenidad lo atormentaba más que cualquier auditoría. Cada vez que recordaba sus palabras en el club privado, se revolvía de rabia. No podía aceptar que la mujer a la que había humillado pudiera convertirse en su verdugo. La prensa,
Implacable, recogió el incidente de la copa rota y lo transformó en titulares mordaces. El magnate pierde los nervios, rezaban los diarios. Los programas de televisión analizaban el gesto como prueba de su debilidad. Lo que él había querido esconder bajo un barniz de lujo y autoridad se revelaba ahora en público. Alejandro Llorente estaba perdiendo el control. Y en los pasillos del poder, esa percepción valía más que cualquier cifra. Mientras tanto, Isabel cerraba la noche en silencio, desde la calma de su residencia. Observaba el jardín iluminado por faroles y pensaba en lo irónico que resultaba todo. Alejandro había intentado ridiculizarla frente a la élite, pero ahora era él quien se exhibía como un hombre derrotado. No era aún la venganza definitiva, pero sí un recordatorio de que la humillación siempre regresa. Y ella estaba dispuesta a esperar el momento justo para darle el golpe final. Lucía Ferrer había disfrutado durante meses del lujo fácil, vestidos recién salidos de la pasarela, cenas en restaurantes exclusivos y viajes fugaces a hoteles boutique donde todo estaba pagado. Sin embargo, detrás de la fachada de abundancia comenzaba a percibir grietas. Las tarjetas de crédito ya no funcionaban con la misma fluidez y algunos encargos en joyerías de renombre fueron rechazados con explicaciones vagas. La amante, que había apostado todo a la promesa de Alejandro, empezó a sentir un frío distinto, el miedo de quedarse sin nada. Una noche, mientras cenaban en un club privado, Lucía se atrevió a preguntar: «Alejandro, ¿qué está pasando? No me mientas, noto que algo anda mal». Él, molesto, le respondió con la misma soberbia con la que había humillado a Isabel en el Ritz: «Tú no entiendes de finanzas, Lucía. Deja esos temas para los hombres que saben de negocios». La frase fue un puñal que le atravesó el orgullo. Ella, que se creía socia en el poder, comprendió de golpe que no era más que una pieza decorativa en un tablero que se desmoronaba. La humillación encendió en Lucía una chispa de rebeldía. Esa misma semana comenzó a revisar discretamente los documentos que Alejandro dejaba tirados en la oficina de la suite. Allí descubrió firmas falsas, transferencias a cuentas ocultas y hasta propiedades registradas a su nombre sin haberlo autorizado. Lo que al principio fue sorpresa se transformó en miedo. Alejandro no solo la usaba como amante, también como cómplice involuntaria en sus fraudes. Cada papel era una trampa que la vinculaba a delitos que podrían arruinar su vida. Desesperada, Lucía buscó a Isabel en secreto. La citó en un café discreto, lejos de los flashes y de los pasillos de lujo donde ambas solían cruzarse. Isabel, intrigada, aceptó. Cuando se sentaron frente a frente, la tensión era palpable. «Sé que no tienes razones para escucharme», comenzó Lucía con voz temblorosa. «Pero Alejandro también me ha utilizado. Y si él cae, yo caeré con él». Isabel la observó con frialdad, recordando cada sonrisa burlona en el Ritz. Sin embargo, su instinto le decía que había algo sincero en esas palabras. Lucía sacó de su bolso un pequeño pendrive y lo colocó sobre la mesa como si pesara toneladas. «Aquí está todo. Contratos, transferencias, pruebas de que Alejandro usó tu herencia en mi nombre para levantar su imperio. Yo ya no quiero ser parte de esto. Haz con él lo que quieras». Isabel no lo tocó de inmediato. Lo miró con desconfianza, consciente de que podría ser una trampa. Pero en los ojos de Lucía no había la soberbia de antes, sino el cansancio de quien descubre demasiado tarde que fue un simple peón en un juego cruel. La conversación se prolongó. Lucía confesó detalles íntimos, viajes falsamente justificados como negocios, cenas pagadas con dinero de cuentas conjuntas y propiedades adquiridas con firmas que ella jamás había dado. Isabel escuchaba en silencio, tomando nota mental de cada dato. A pesar del desprecio que aún sentía hacia esa mujer, comprendía que lo que le ofrecía era una llave poderosa para abrir la puerta de la venganza definitiva. Por primera vez, la rivalidad femenina daba paso a una alianza inesperada. Cuando Isabel regresó a su casa con el pendrive en la mano, experimentó una mezcla de emociones. Sentía desprecio por Lucía, pero también un extraño alivio. Alejandro ya no solo era un marido infiel, era un hombre que no dudaba en sacrificar a cualquiera, incluso a la mujer que decía amar, para sostener su fachada. Esa revelación reforzó en Isabel la certeza de que estaba frente a un enemigo capaz de cualquier cosa, y que su derrota debía ser total y pública. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a percibir que algo se le escapaba de las manos. Notaba a Lucía más distante, menos entusiasta en las apariciones sociales. Intentó recuperarla con promesas de viajes y regalos, pero el brillo en los ojos de ella ya no estaba. Lucía había aprendido demasiado, y su silencio era la señal de una traición en ciernes. Alejandro, ciego de orgullo,
No alcanzaba a imaginar que las pruebas más peligrosas contra él estaban ya en poder de Isabel. Esa noche, sola en su habitación, Isabel conectó el pendrive a su ordenador. Lo que vio la dejó sin aliento. Cientos de archivos, cada uno más incriminador que el anterior. Allí estaban las pruebas que había buscado con tanto esfuerzo. Transferencias ilegales, contratos falsificados, cuentas ocultas en el extranjero. Cerró los ojos por un instante y respiró profundo. No era solo un triunfo personal, era la confirmación de que el imperio de Alejandro había nacido del engaño. Ahora tenía la llave para destruirlo en el mismo escenario donde la había humillado. El reloj marcaba la medianoche cuando Isabel cerró el ordenador. Se levantó, miró por la ventana hacia el jardín iluminado y pensó en lo irónico del destino. La amante, que había sido exhibida como trofeo en su cumpleaños, se había convertido en la cómplice de su venganza. Sonrió con frialdad. El juego había cambiado de manos. Y mientras Alejandro dormía creyéndose aún el dueño del mundo, ella sabía que el final de su reinado estaba más cerca que nunca. La alianza entre Isabel y Javier se fortalecía con cada reunión. Al principio todo era estrategia, papeles y balances, pero poco a poco las miradas comenzaron a hablar más que los documentos. Pasaban horas en un hotel boutique revisando contratos, y entre café y notas manuscritas surgían silencios cargados de una tensión difícil de ignorar. Isabel, que había jurado no volver a confiar en un hombre, se descubría atrapada en la serenidad de Javier, en su manera de escucharla sin juzgarla y en la claridad con la que le mostraba caminos que antes parecían imposibles. Una tarde, después de una larga sesión de análisis, Javier la invitó a cenar en un restaurante elegante de la Gran Vía. No hablaron de negocios al inicio. Hablaron de música, de viajes, de lugares que ambos habían soñado visitar. Isabel, acostumbrada a conversaciones superficiales con la élite, sintió que por primera vez alguien la miraba sin verla como un apellido, sino como una mujer. El vino corrió suave, y cada sonrisa compartida hacía que la barrera del orgullo se debilitara un poco más. Pero la herida seguía abierta. Cuando Javier, con voz firme, le confesó: «No quiero ser solo tu aliado, Isabel. Quiero estar a tu lado como hombre», ella se quedó en silencio. El recuerdo del Riz, con Alejandro presentando a Lucía frente a todos, se le atravesó como una espina. ¿Cómo podía entregarse de nuevo sin temer que la historia se repitiera? Su corazón deseaba creer, pero su mente le recordaba que aún había una batalla por librar. Esa noche, al regresar a su casa, Isabel se encerró en su habitación y abrió el cajón donde aún guardaba la alianza de matrimonio. La sostuvo entre los dedos, observando cómo el oro reflejaba la luz de la lámpara. Pensó en Javier, en la calidez de su voz, y en Alejandro, con la crueldad de sus palabras. El contraste la sacudió hasta lo más hondo. Se preguntó si merecía volver a amar o si debía blindar su corazón hasta acabar con el hombre que la había humillado. Las siguientes semanas fueron una danza peligrosa entre la estrategia y el deseo. Isabel y Javier seguían reuniéndose en suites privadas, bajo la discreción de agencias de viajes que organizaban encuentros en Marbella y Sevilla. En cada encuentro, la línea entre el trabajo y lo personal se volvía más difusa. Un roce al pasarle un documento, una mirada sostenida demasiado tiempo, un silencio que se extendía más allá de lo necesario. Era un juego de tensiones donde la tentación crecía con fuerza. Alejandro, por su parte, continuaba perdiendo terreno. Lo que Isabel no sabía era que los rumores sobre la cercanía con Javier habían llegado a sus oídos. En su orgullo herido, la idea de que su esposa pudiera rehacer su vida con otro hombre lo enloquecía más que la caída de las cuentas bancarias. En su mente retorcida, Isabel aún le pertenecía, y esa posesividad lo empujaba a vigilarla de lejos, acumulando celos y rabia. Una noche, tras un día extenuante de análisis de contratos, Javier acompañó a Isabel hasta la puerta de su casa. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier discurso. «No necesitas responderme ahora», le dijo con suavidad. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, no solo para ayudarte a destruirlo, sino para ayudarte a reconstruirte». Isabel lo escuchó, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir, y cerró la puerta con la sensación de que algo inevitable estaba a punto de ocurrir. Isabel intentó refugiarse en la rutina para no pensar en él. Dedicaba horas a revisar pruebas, a fortalecer la estrategia contra Alejandro, a ordenar cada documento en su cuaderno secreto. Pero, aún así, al final del día, la imagen de Javier regresaba a su mente. Lo recordaba sonriendo, lo recordaba mirándola como nunca Alejandro la había mirado. Esa contradicción la desarmaba. Podía ser la estratega implacable y al mismo tiempo una mujer que aún deseaba ser amada. En un viaje breve a Marbella,
Javier la sorprendió con un gesto inesperado. Después de una reunión, la llevó a caminar por la playa al atardecer. El mar brillaba en tonos dorados, y el viento acariciaba sus cabellos sueltos. Sin palabras, se detuvo frente a ella y tomó su mano. Isabel no la retiró. Sintió que la muralla que había construido se agrietaba, pero justo en ese instante se recordó que la venganza aún estaba inconclusa. La lucha entre el deber y el deseo se hizo insoportable. De regreso en la suite, Isabel se miró al espejo y se enfrentó a sí misma. Era una mujer transformada, ya no la esposa humillada, sino alguien capaz de destruir a un hombre poderoso. Pero también era una mujer vulnerable, con un corazón que pedía a gritos una segunda oportunidad. Y en esa contradicción, en esa tensión imposible, comprendió que tarde o temprano tendría que decidir, seguir solo con la venganza o abrirse al amor que tocaba a su puerta. ¿Y tú? ¿Crees que Isabel debe abrir su corazón a Javier ahora, o esperar hasta destruir primero a Alejandro? La madrugada en la casa Montoro fue distinta a todas las anteriores. Isabel no pudo dormir después de revisar los archivos entregados por Lucía. Cada documento era una daga contra Alejandro. Transferencias a cuentas ocultas en Suiza, compras de propiedades a nombre de terceros y contratos que parecían firmados por fantasmas. El pendrive era más que un cúmulo de papeles digitales. Era un arsenal completo que, usado en el momento justo, podía pulverizar la fachada del magnate. Isabel lo sostuvo entre sus manos con una mezcla de miedo y satisfacción, consciente de que lo que había encontrado no solo destruía un matrimonio, sino un imperio entero. A la mañana siguiente, citó a Javier en una suite privada de un hotel boutique en Madrid. Lo esperaba con el pendrive sobre la mesa, como si fuese un trofeo. Cuando él llegó, lo miró con esa calma que siempre la desarmaba. «Aquí está la pieza que faltaba», dijo Isabel. Javier conectó el dispositivo a su ordenador y comenzó a revisar los documentos con la precisión de un cirujano. Sus ojos se abrieron con asombro. «Esto no es solo un desfalco, esto es un fraude monumental. Con estas pruebas, Isabel, no solo lo destruyes, lo entierras». El tono de Javier hizo que Isabel se estremeciera. Por un momento pensó en las consecuencias. ¿Qué diría la sociedad si se enteraba de todo? ¿Hasta dónde caería Alejandro? Y lo más importante, ¿estaba preparada para ser la mujer que había planeado esa caída? Pero al mirar las imágenes de Alejandro con Lucía en yates y clubes privados, posando con esa sonrisa de desprecio, las dudas se disiparon. Era su deber, no solo consigo misma, sino con la dignidad de su apellido. Javier le explicó que las pruebas podían ser presentadas en una junta de inversores o en un evento público. «El golpe debe ser quirúrgico», Isabel señaló. «Si lo haces en privado, solo será un escándalo pasajero. Si lo haces en público, quedará marcado para siempre». Ella lo escuchaba en silencio, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Recordaba cada carcajada en el riff, cada mirada de burla. No quería un desliz en la prensa rosa, quería una humillación tan grande como la que había sufrido, pero multiplicada por 1000. Los días siguientes, Isabel perfeccionó el plan. Mientras Alejandro seguía exhibiéndose con Lucía en restaurantes elegantes, convencido de que el peor momento ya había pasado, ella trabajaba con precisión. Guardaba copias de seguridad en varias cuentas, aseguraba que la información estuviera protegida y pedía a Javier asesoramiento sobre cómo presentarla sin dejar resquicios. La serenidad con la que preparaba cada paso sorprendía incluso a Javier, que comenzaba a verla no como una víctima, sino como una estratega en pleno renacimiento. El contraste no podía ser más grande. Alejandro, rodeado de copas y fiestas, intentaba convencer a todos de que los rumores eran exageraciones. Lucía, en cambio, fingía sonreír a su lado, sabiendo que el reloj corría en su contra. La tensión entre ellos se hacía evidente, y los fotógrafos captaban escenas de discusiones en hoteles de lujo. Isabel, observando desde la distancia, ya no sentía celos ni dolor. Sentía el frío control de quien sabe que tiene la última carta en el bolsillo. Una noche, mientras cenaban en un restaurante elegante, Javier le preguntó: «¿Estás segura de que quieres hacerlo así? No habrá vuelta atrás». Isabel bajó la mirada por un instante, como si buscara en su interior la respuesta definitiva. Luego levantó la copa de vino y respondió con firmeza: «Alejandro me destruyó en público. En público debe caer. No se trata de venganza ciega, se trata de justicia y de respeto». La convicción en su voz sorprendió incluso a ella misma. El pendrive se convirtió en su amuleto secreto. Lo llevaba en su bolso de cuero como quien guarda un diamante. Cada vez que lo tocaba, recordaba que allí estaba concentrada la fuerza de su futuro. Podía sentir la tentación de adelantar el golpe,
pero Javier insistía en que esperara la ocasión perfecta, el baile benéfico anual donde asistiría toda la élite madrileña. Isabel aceptó con paciencia. Sabía que la espera aumentaría el impacto. Mientras tanto, los rumores de la crisis financiera de Alejandro crecían. Los bancos lo presionaban, los socios lo evitaban y algunos incluso le retiraban fondos de manera discreta. El magnate comenzaba a vivir en un círculo vicioso de excusas y promesas vacías. En público aún sonreía, pero en privado gritaba y rompía papeles. Isabel, en cambio, mantenía la calma de una reina que observa a su enemigo hundirse poco a poco. La noche antes de dormir, Isabel abrió el cuaderno donde anotaba cada avance. Escribió una frase que resumía su despertar. Él me humilló frente al mundo. Yo lo desenmascararé frente a ese mismo mundo. Cerró el cuaderno, acarició el pendrive y apagó la luz. Afuera, la ciudad dormía, ajena al huracán que pronto sacudiría los cimientos de un imperio construido sobre mentiras. Y en su corazón, la calma se mezclaba con una certeza absoluta. El momento de Alejandro estaba contado. La caída de Alejandro no llegó de golpe. Fue lenta, silenciosa, como una lluvia fina que cala hasta los huesos. Isabel lo había planeado así, minar su seguridad poco a poco, hasta que se derrumbara por dentro antes de hacerlo en público. En cada evento social al que asistía, siempre encontraba a alguien que le preguntaba por rumores de cuentas congeladas o socios en fuga. Alejandro respondía con risas nerviosas y frases altivas, pero su mirada lo delataba. La guerra psicológica ya estaba en marcha, y su enemigo ni siquiera comprendía que Isabel era quien movía los hilos desde la sombra. Los bancos comenzaron a presionarlo. Llamadas a medianoche, correos electrónicos con exigencias de documentación, cartas notificando revisiones inesperadas. Alejandro intentaba mantener la calma frente a Lucía, pero en secreto sudaba cada vez que veía una notificación en su teléfono. Esa tensión lo volvía irritable y explosivo. El hombre que solía alardear de control ahora se descomponía por simples detalles. Y cada desliz quedaba registrado en los comentarios de empresarios que notaban el cambio en su carácter. En cenas elegantes, donde antes recibía aplausos, ahora encontraba un silencio incómodo. Los invitados lo escuchaban por cortesía, pero nadie creía ya en sus discursos. Cuando intentaba hablar de inversiones, le preguntaban por los rumores de retirada de fondos. Esa insistencia lo hacía perder los nervios, provocando escenas que corrían de boca en boca. Isabel escuchaba los relatos con calma, sin necesidad de aparecer. Era como ver cómo una baraja mal construida se derrumba con el más mínimo soplo. Lucía, atrapada en esa espiral, sufría las consecuencias de un Alejandro cada vez más violento en palabras. Él la acusaba de no apoyarlo, de no entender la presión que llevaba encima. Ella, cansada de las discusiones, empezaba a distanciarse. Las fotos que antes mostraban sonrisas perfectas ahora reflejaban tensión, miradas esquivas y gestos de reproche. La prensa no tardó en comentar el cambio, alimentando aún más la percepción de que el magnate estaba perdiendo el control de todo, incluso de su amante. Isabel seguía de cerca cada movimiento, con la paciencia de una estratega. Desde su casa, revisaba informes que llegaban a través de Javier, y cada dato confirmaba que el plan estaba funcionando. No necesitaba apresurarse, bastaba con dejar que Alejandro se desangrara lentamente frente a sus socios, a la prensa y al círculo social que antes lo veneraba. La verdadera venganza no era un grito repentino, sino un silencio prolongado que corroía a la mente del adversario. En una de esas noches, Alejandro decidió dar un golpe de autoridad. Convocó una rueda de prensa en un hotel de lujo, con la intención de demostrar que seguía siendo el hombre seguro de siempre. Sin embargo, los periodistas lo bombardearon con preguntas sobre balances, préstamos y socios retirados. Su voz tembló, y aunque intentó sonreír, la cámara captó el sudor en su frente. El espectáculo fue desastroso, salió del salón más débil que cuando había entrado. Isabel vio la transmisión desde su salón, acompañada de una copa de vino. No sonrió, pero sus ojos brillaron con una mezcla de satisfacción y serenidad. No necesito levantar la voz, pensó. Él se destruye solo con cada palabra que pronuncia. Esa certeza le devolvió una paz que no sentía desde hacía meses. La guerra psicológica no solo lo estaba debilitando a él, también la estaba fortaleciendo a ella. La obsesión de Alejandro con Isabel crecía a medida que su imperio se tambaleaba. Empezó a enviarle mensajes, algunos suplicantes, otros cargados de amenazas veladas. Una noche, incapaz de resistir la presión, irrumpió en la cobertura de la familia Montoro. La encontró sentada en el salón, rodeada de la calma que lo desquiciaba. «Dime que no vas a destruirme»,
imploró con la voz rota. Isabel lo miró en silencio, con los ojos firmes, y simplemente sonrió. Esa sonrisa lo hirió más que cualquier palabra. El encuentro fue breve, pero suficiente para confirmar que ya no tenía poder sobre ella. Alejandro salió de la residencia con el corazón acelerado y la sensación de haber perdido una guerra que aún no entendía del todo. Isabel, en cambio, permaneció inmóvil, observando las luces de la ciudad a través de las ventanas enormes. Sabía que el final se acercaba y que el golpe definitivo debía ser dado en el lugar donde la había destruido, frente a todos. Madrid continuaba con su rutina, ajena al drama que se cocinaba en las alturas de la élite. Pero en esos salones de lujo, en esos banquetes llenos de apariencias, ya corrían los rumores de que Alejandro Llorente estaba acabado. Y mientras él luchaba contra sus propios fantasmas, Isabel afinaba cada detalle de su plan. La guerra psicológica había cumplido su cometido, lo había despojado de seguridad, de orgullo y de aliados. Solo faltaba mostrarle al mundo quién era realmente. El esperado baile benéfico anual de Madrid se celebraba en uno de los palacios más emblemáticos de la ciudad, donde lámparas de cristal y columnas de mármol creaban un ambiente de grandeza imposible de ignorar. La élite acudía con trajes de gala, perlas heredadas y perfumes exclusivos que llenaban el aire. Entre flashes de fotógrafos y copas de champán servidas por camareros impecables, la sociedad entera esperaba el discurso de Alejandro Llorente, quien pretendía usar aquella noche para recuperar su imagen. Pero lo que él ignoraba era que esa sería la escena de su derrumbe definitivo. Isabel llegó acompañada de Javier, vestida con un diseño sobrio pero imponente, un vestido negro que resaltaba su porte y dejaba claro que no era una víctima, sino una mujer renacida. Su entrada fue recibida con murmullos y miradas curiosas, como si todos quisieran descifrar qué papel jugaría esa noche. Caminó con paso firme, saludando a quienes la observaban con fingida cortesía, y se colocó a la mesa principal con una serenidad que contrastaba con el nerviosismo de Alejandro. El escenario estaba listo para la revelación. Alejandro, vestido con un smoking impecable, tomó el micrófono con la seguridad forzada de quien finge tener todo bajo control. Amigos, socios, estamos aquí para demostrar que los rumores son falsos, que seguimos siendo fuertes, proclamó con voz altiva. Lucía, a su lado, sonreía intentando sostener la fachada, aunque por dentro temía el desenlace. Las cámaras de televisión transmitían en directo y cada gesto quedaba grabado en la memoria de quienes presenciaban el espectáculo. De repente, Isabel se levantó de su asiento. El salón quedó en silencio, expectante. Con una calma que helaba la sangre, pidió la palabra y subió al escenario. Alejandro intentó detenerla, pero su mirada lo inmovilizó. Esta noche la verdad no se esconde más, declaró. Entonces, con un simple gesto, ordenó que se encendieran las pantallas gigantes del salón. Los presentes contuvieron el aliento al ver desfilar documentos, gráficos y transferencias que demostraban el fraude de Alejandro. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. «¡Imposible!», gritó alguien. Los contratos aparecían uno tras otro, propiedades registradas ilegalmente, cuentas en paraísos fiscales, facturas pagadas con dinero desviado de la familia Montoro. Lucía quedó pálida al verse implicada directamente. Alejandro intentó hablar, pero su voz se quebró ante la contundencia de las pruebas. En ese instante, Eduardo Montoro se levantó y confirmó con solemnidad: la familia retira cualquier apoyo a este hombre. Él no volverá a usar nuestro nombre para engañar al mundo. Las cámaras captaron cada segundo. El público, que al inicio del baile aplaudía con cortesía, ahora observaba atónito como un supuesto magnate quedaba reducido a un impostor. Alejandro intentó aferrarse al micrófono, balbuceando excusas. «Todo esto es una conspiración», alcanzó a decir, pero fue silenciado por las imágenes irrefutables en las pantallas. Lucía, incapaz de soportar la vergüenza, se levantó de la mesa y salió apresuradamente, seguida por flashes que capturaban su derrota. El momento culminante llegó cuando Isabel retiró lentamente la alianza de matrimonio de su dedo. Con un gesto firme, la dejó caer sobre el mármol del escenario. El sonido metálico resonó en el silencio, como un disparo simbólico. El eco de aquel gesto quedó grabado en todos los presentes. Fue la declaración final, el fin de un matrimonio, el fin de un imperio, el nacimiento de una mujer nueva. El aplauso estalló de manera espontánea, rompiendo la tensión contenida en el aire. Alejandro, pálido, intentó acercarse a Isabel. «Esto no termina aquí», murmuró con voz temblorosa. Ella lo miró con desprecio y respondió: «Para ti, si termina aquí».
Luego giró sobre sus tacones y bajó del escenario con la dignidad intacta, escoltada por la mirada admirativa de quienes antes habían sido testigos de su humillación. El contraste con la noche del Riff era brutal. La mujer ridiculizada se había convertido en la verdugo de su propio verdugo. Los periodistas corrieron a transmitir la noticia. En cuestión de minutos, los portales digitales titularon: Isabel Montoro desenmascara a Alejandro Llorente en pleno baile de la élite. La escena se viralizó en las redes sociales, con millones de personas comentando el coraje de la heredera. Lo que había comenzado como un escándalo de infidelidad terminaba en una lección de poder y justicia. Alejandro, derrotado, salió del salón perseguido por cámaras y abucheos, con su orgullo destrozado. Isabel, en cambio, regresó a su mesa con una calma sorprendente. No había lágrimas en sus ojos ni sonrisas de venganza, solo la paz de quien sabe que ha recuperado lo que le fue arrebatado: el respeto. El salón entero la aplaudía de pie, y Javier, a su lado, le tomó la mano en silencio. Ella no la retiró. Esa noche, Madrid presenció no solo la caída de un magnate, sino también el renacimiento de una mujer que había decidido escribir su propio destino. ¿Y tú? ¿Crees que Isabel hizo bien en exponerlo frente a todos, o debería haber destruido a Alejandro en silencio, lejos del ojo público? La mañana siguiente al baile benéfico fue despiadada para Alejandro. Los periódicos, que meses atrás lo habían pintado como un genio de las finanzas, ahora lo llamaban el impostor de la élite. Portadas con fotos suyas sudoroso, balbuceando frente a las cámaras, invadían kioscos y pantallas digitales. Programas de televisión repetían una y otra vez el momento en que Isabel dejó caer la alianza sobre el mármol, convirtiéndolo en un símbolo de justicia. La humillación pública era absoluta, y lo que quedaba de su reputación se desmoronaba como un edificio viejo tras un terremoto. Los bancos reaccionaron con la frialdad de siempre. Cartas notificando la congelación de cuentas, avisos de auditorías inmediatas y llamadas exigiendo la devolución de préstamos llegaron en cuestión de horas. Propiedades antes ostentadas como trofeos fueron puestas a la venta apresuradamente, y los socios extranjeros desaparecieron sin mirar atrás. El mundo de Alejandro se redujo a un caos de deudas y acusaciones. La tarjeta de crédito que antes abría puertas en cualquier restaurante de lujo ahora era rechazada con indiferencia. Lucía también desapareció de escena. Después de huir del baile, no volvió a mostrarse en público junto a él. Los rumores la situaban en París, intentando refugiarse en un hotel boutique mientras la prensa la perseguía. Para la sociedad madrileña, la amante que había entrado como reina en el Riff no era más que una cómplice caída en desgracia. Alejandro, solo y acorralado, comprendió demasiado tarde que nunca fue amado por ella. Había sido un medio para acceder a un mundo que se desvanecía entre las sombras del escándalo. Isabel, en contraste, emergió como una figura de respeto. Los medios la describían como la heredera que había tenido el valor de enfrentar no solo una traición, sino también una red de engaños financieros. En entrevistas discretas, rechazaba el papel de víctima y hablaba de dignidad, decisión y futuro. Esa serenidad conquistó a un público que antes la ridiculizaba como la esposa descartada. Ahora era ejemplo de fortaleza femenina en medio del lujo y el poder. Javier, siempre a su lado, se convirtió en un apoyo silencioso. Lo acompañaba a reuniones con inversionistas que buscaban ahora confiar en ella, no en Alejandro. En una de esas citas, un empresario comentó: «Tu caída ha sido su ascenso, y lo ha hecho con respeto». Isabel sonrió con discreción, evitando la vanidad. Sabía que el camino que tenía por delante no estaba pavimentado de rosas, pero sentía por primera vez que caminaba con pasos propios, sin depender del apellido ni de la protección de su padre. Alejandro, hundido, comenzó a frecuentar bares oscuros donde nadie lo reconociera. Vestía sin elegancia, ocultando el rostro bajo una gorra, como si quisiera escapar del mundo que lo había venerado. En un rincón, entre vasos baratos y risas ajenas, murmuraba el nombre de Isabel con rabia y arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. La mujer que había humillado en público se había convertido en su verdugo, y él no tenía forma de reconstruir el imperio de mentiras que había perdido. Las redes sociales amplificaban la diferencia entre ambos. Mientras Isabel aparecía en portadas con un aire de realeza moderna, Alejandro se convirtió en objeto de burlas y caricaturas. El hombre que se creyó invencible era ahora un ejemplo de arrogancia castigada. Las imágenes de su crisis circulaban por todo el país, recordando que incluso en el mundo del lujo, el orgullo mal administrado podía acabar en la ruina más absoluta. En la intimidad de su casa, Isabel permitía que las emociones reprimidas finalmente afloraran. Una noche, mientras miraba el jardín iluminado,
las lágrimas corrieron por su rostro. No eran de tristeza, sino de liberación. Había cargado durante meses con el peso de la humillación, del miedo y de la rabia, y por fin podía respirar. Javier la encontró en ese estado y, sin decir una palabra, la abrazó. En ese gesto comprendió que había sobrevivido, y que el futuro ya no le pertenecía al pasado. Eduardo Montoro, orgulloso, la observaba con respeto. Había aprendido a no intervenir en exceso, a dejar que su hija tomara las riendas de su vida. «Has hecho lo que yo no podía hacer por ti», le dijo en una conversación privada. Isabel asintió en silencio, sabiendo que lo más valioso no era la aprobación paterna, sino la certeza de que había conquistado su propio lugar en un mundo despiadado. Madrid, con su ritmo frenético de lujos y secretos, siguió adelante. Pero entre los pasillos de mármol, las mansiones con ventanales enormes y los clubes exclusivos, la historia de Isabel y Alejandro se convirtió en leyenda. La caída del magnate fue un recordatorio de que el poder puede perderse en un instante, y que la dignidad, una vez recuperada, brilla más fuerte que cualquier joya. Isabel había vencido, y esa victoria ya era imposible de borrar. El nombre de Isabel Montoro ya no aparecía acompañado de burlas en los periódicos, sino de titulares que celebraban su fortaleza. Los medios la llamaban la nueva reina de las finanzas madrileñas, y las invitaciones a eventos sociales llegaban una tras otra. Pero esta vez, ella no asistía como esposa de un magnate, sino como heredera legítima y estratega respetada. Esa transformación era visible en cada detalle, en la manera en que se vestía con sobriedad elegante, en la forma en que los empresarios inclinaban la cabeza al saludarla y en la seguridad con la que ocupaba su lugar en la mesa de decisiones. Eduardo Montoro, satisfecho, le cedió un asiento en el consejo de uno de los grupos financieros más poderosos del país. Para Isabel, aquella silla no era un regalo, sino una conquista. Se sentaba rodeada de hombres que antes la habían subestimado y que ahora la escuchaban con atención cuando proponía ideas. El sonido de su voz en esas reuniones era la prueba de que había dejado atrás la sombra de Alejandro. Ya no era la mujer humillada del Riz, era la líder capaz de dirigir con inteligencia y dignidad. El trabajo, sin embargo, no era su única novedad. Javier Ortega seguía a su lado, acompañándola en cada paso importante. Su presencia era firme pero discreta, sin buscar protagonismo. Isabel valoraba esa lealtad silenciosa, porque sabía que él la veía no como una pieza de poder, sino como una mujer completa. Entre documentos y balances, entre viajes y cenas, los momentos íntimos comenzaban a florecer con naturalidad. La tensión que había contenido durante meses se transformaba poco a poco en cercanía sincera. Una tarde viajaron juntos a Marbella para asistir a una conferencia internacional sobre inversiones. La agencia de viajes había organizado su estadía en un hotel frente al mar, con suites privadas que destilaban lujo y tranquilidad. Tras horas de reuniones, decidieron caminar por la playa. El sol caía lentamente y teñía de dorado las olas que llegaban a la orilla. Javier, sin rodeos, le tomó la mano y la miró fijamente. «Has demostrado ser más fuerte que todos. Pero ahora quiero saber si también me permitirás ser parte de tu vida». Isabel se quedó en silencio. Las palabras de Javier despertaban una ternura que había intentado sofocar. El recuerdo de Alejandro, con su traición cruel, aún la perseguía en algunos momentos. Pero lo que sentía ahora no era miedo, sino una emoción distinta, esperanza. Sonrió tímidamente y respondió: «No sé si estoy lista, pero sé que contigo el miedo pesa menos». Fue la primera confesión sincera que se permitió desde aquella noche en el Riz. De regreso al hotel, compartieron una cena ligera en el restaurante del lugar. No hablaron de negocios, no revisaron balances ni contratos. Hablaron de sueños, de viajes pendientes, de la vida más allá de las apariencias de lujo. Javier le confesó que lo que más admiraba de ella no era su poder ni su apellido, sino la manera en que había sabido reconstruirse. Isabel lo escuchaba con el corazón latiendo fuerte, sorprendida de sentirse querida por quien conocía sus heridas más profundas. Al día siguiente, durante una reunión con inversionistas, Isabel intervino con una seguridad impecable. Expuso una estrategia financiera con claridad y convicción, y cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Javier, desde la última fila, la observaba con orgullo. En ese instante, Isabel entendió que podía ser líder y mujer al mismo tiempo, sin renunciar a ninguna parte de sí misma. Ya no debía elegir entre dignidad y amor. Ambos podían caminar juntos y aprendía a confiar de nuevo. En Madrid, la prensa recogió imágenes de su viaje a Marbella.
Fotografías de Isabel y Javier paseando por la playa inundaron las redes sociales, y los comentarios eran de admiración y ternura. La mujer que se levantó de las cenizas era ahora también la mujer que volvió a creer en el amor. Isabel no lo negó ni lo confirmó, simplemente dejó que el mundo especulara. Sabía que no tenía que dar explicaciones. Lo importante era que ella, en su interior, sentía paz. Esa noche, mientras contemplaban el mar desde la terraza de su suite, Javier la abrazó y le susurró: «La venganza te devolvió la honra, pero déjame devolverte la vida». Isabel, con los ojos brillantes, se permitió por fin un beso apasionado, sin miedo a ser juzgada ni comparada. Fue el inicio de un nuevo capítulo en su historia, uno que ya no se escribía con lágrimas, sino con promesas. La heredera que había sido humillada en público ahora caminaba con paso firme hacia un futuro distinto. Su corazón, que había estado cerrado bajo llave, se abría poco a poco a un amor verdadero. Y mientras Madrid seguía hablando de su victoria sobre Alejandro, ella entendía que la verdadera conquista estaba en recuperar su capacidad de sentir. En la intersección entre poder y ternura, Isabel había encontrado lo que siempre había buscado: respeto, dignidad y compañía. ¿Y tú? ¿Crees que después de una traición tan devastadora es posible volver a amar sin miedo? ¿O el pasado siempre deja cicatrices que impiden confiar del todo? Alejandro Llorente ya no era el magnate altivo que ocupaba portadas. Semanas después del escándalo, se lo veía deambulando por bares baratos, con la camisa arrugada y el rostro apagado. Nadie lo saludaba, nadie lo buscaba. Su nombre se había convertido en sinónimo de fraude y vergüenza. El hombre que había prometido grandeza a Lucía ahora no era más que un fantasma derrotado. A veces, entre vasos de whisky de mala calidad, murmuraba el nombre de Isabel como si fuera un conjuro que no lograba olvidar. Lucía, por su parte, había desaparecido del mapa. Algunos decían que se había refugiado en el extranjero, intentando rehacer su vida lejos de la prensa. Otros aseguraban que vivía recluida en una pequeña casa de la costa, temerosa de volver a ser señalada. Para la sociedad madrileña, la mujer que entró al Riz como reina había terminado en silencio, con el mismo desprecio con que antes había mirado a Isabel. Nadie se preocupaba ya por su destino. Isabel, en contraste, ascendía con fuerza. No era solo la heredera protegida de Eduardo Montoro, sino la mujer que había demostrado al mundo que la dignidad podía imponerse sobre el escándalo. Su imagen aparecía en revistas de negocios, donde la describían como un símbolo de resiliencia. Sus decisiones en el consejo empresarial eran respetadas, y sus discursos sobre liderazgo femenino inspiraban a muchas que la veían como ejemplo. Había dejado de ser la esposa descartada para convertirse en la voz de una nueva generación de mujeres en la élite. En su residencia de Madrid, rodeada de ventanales enormes y decoración elegante, Isabel encontró un equilibrio entre la vida pública y su intimidad. Había aprendido a valorar el silencio de los jardines, el aroma de su perfume favorito antes de una reunión, y el placer de leer en una sala iluminada por lámparas de cristal. El lujo ya no era una máscara para impresionar a otros, sino un espacio que ella habitaba con naturalidad, sin miedo ni inseguridad. Javier Ortega permanecía a su lado, con la paciencia de quien entendía que el corazón de Isabel aún sanaba. No necesitaba apresurar nada, le bastaba acompañarla en los viajes de negocios, sostener su mano en un restaurante elegante o escucharla cuando la noche la llenaba de dudas. Entre ellos no había promesas vacías, sino una complicidad construida paso a paso. Lo que nació como una alianza estratégica se había transformado en una relación basada en respeto y confianza. En una entrevista televisiva, le preguntaron a Isabel qué había aprendido de todo lo ocurrido. Ella, con una calma que fascinaba a la audiencia, respondió que nunca se debe subestimar a una mujer traicionada. De las lágrimas nace la fuerza y de la humillación, la dignidad. Sus palabras fueron repetidas en redes sociales, convertidas en lema de superación para miles de mujeres que la aplaudieron virtualmente. En ese momento entendió que su historia ya no era solo suya, era un espejo para muchas. Mientras tanto, Alejandro seguía hundiéndose. Sin socios, sin propiedades y sin la admiración que tanto valoraba, se convirtió en una sombra de lo que había sido. La misma sociedad que lo había idolatrado lo rechazaba ahora con frialdad. Sus antiguos amigos lo evitaban, temerosos de que su presencia contaminara su reputación. La ironía era cruel. El hombre que creyó destruir a Isabel había terminado reducido al olvido, mientras ella brillaba con más fuerza que nunca. Una noche, en un evento benéfico en el que Isabel fue invitada de honor, apareció ante las cámaras con Javier a su lado. Su porte transmitía elegancia y serenidad, sin necesidad de exageraciones. Caminaba segura,
sabiendo que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. El aplauso de los asistentes fue sincero, diferente al de aquella noche en el Ritz. Esta vez no era un gesto de lástima, sino de auténtico respeto. De regreso a casa, Isabel se miró en el espejo de su habitación. Vio en sus ojos el reflejo de una mujer distinta, no la esposa humillada, no la hija protegida, sino la mujer que había renacido de sus propias cenizas. Recordó el eco de la alianza cayendo en el mármol y sonrió. No era solo el final de un ciclo, era el inicio de una vida nueva donde ella era la autora de su propio destino. Ante las cámaras, en una de sus últimas declaraciones públicas sobre el tema, Isabel pronunció la frase que selló su historia: nunca subestimen a una mujer traicionada. Y con esa serenidad que solo tienen quienes han sobrevivido al dolor más profundo, se despidió de su pasado. Madrid la ovacionaba, y el mundo entero reconocía que la mujer que había sido humillada en su cumpleaños ahora era la reina indiscutible de su propio futuro. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando, en pleno cumpleaños, un hombre apareció con su amante frente a todos y pensó que saldría impune. Ella no gritó, no huyó, pero lo que hizo después cambió el rumbo de toda la noche y dejó a la élite en absoluto silencio. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido apareció con su amante en mi cumpleaños, pero cuando mi familia, porque el final es algo que jamás olvidarás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer, porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.